Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción a Primera y Segunda de Crónicas. El nombre en hebreo de este libro es Divrei Hayamim, que significa los asuntos de los días. Jerónimo sugirió el nombre de Crónica de la Historia Divina, tomando en cuenta que resume la historia de la redención desde Génesis hasta el fin del reino de Judá. En algún momento formó una unidad con Esdras y Nehemías. En cuanto a su autor, se relaciona precisamente con esto último. Tradiciones judías lo atribuyen a Esdras, porque termina donde ese libro comienza, con la misma redacción. Además, hay una afinidad teológica, con un énfasis en el templo. Habría sido escrito al final del ministerio de Esdras. Sin embargo, es necesario decir que se desconoce la autoría a ciencia cierta. Debemos descansar en que el Espíritu Santo está por sobre todo autor humano. Respecto de la fecha, asumiendo la autoría de Esdras, fue elaborado entre el 450 y el 425 a.C. aproximadamente. El tema de este libro es la fidelidad de Dios al pacto a pesar de la rebeldía de su pueblo, lo que se expresa en las obras del Señor en la historia, desde Adán hasta el hijo de David, para edificar un reino de verdaderos adoradores. Dios ha preservado a su pueblo y la descendencia de David. Por tanto, el rey prometido vendrá. En cuanto a su propósito, distinguimos uno teológico, que es revelar a un Dios soberano, que no se encuentra atado a la voluntad del hombre, que cumple sus promesas y extiende su misericordia. Uno histórico, que es animar al pueblo que vuelva a poblar Judá para reconstruir el templo y la ciudad. Y uno pactual, que es demostrar en la historia las consecuencias de la desobediencia y a la vez animar al pueblo a resguardar el pacto davídico. Sobre su trasfondo histórico y geográfico, debido a la continua desobediencia en la que habían caído y las abominaciones que cometieron delante del Señor, los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, situación que se prolongó 70 años. Luego de ese lapso, el Señor tuvo misericordia de este pueblo rebelde y despertó el corazón del rey Ciro de Persia para que les permitiera volver del cautiverio y reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo. Ahora necesitaban ser animados para seguir siendo fieles, pues no habían dejado de ser el pueblo de Dios, sino que el amor y las promesas del Señor para ellos seguían en pie. En relación a su contenido, se destaca la genealogía davídica y predominan los hechos del reino de Judá. Se omiten los puntos bajos en la vida de David y Salomón, enfatizando la obra de Dios, y se realza la relación de los reyes con el templo, que era el lugar para la adoración y la comunión con Dios. El libro presenta la historia del pueblo de Israel con la perspectiva de un reino de sacerdotes, en el sentido de Éxodo 19:6, haciendo un especial énfasis en la tribu y el reino de Judá, y en la construcción y el uso del templo. Se registran genealogías sacerdotales, la comunión con Dios desde el arca hasta el templo, con instrucciones específicas para la adoración, demostrando las consecuencias de apartarse de la adoración verdadera. En Primera de Crónicas, encontramos en los capítulos 1 al 9 que destaca el linaje de David, presentando su genealogía. Desde los capítulos 10 al 29 se registra el reinado de este rey. En Segunda de Crónicas se describe un análisis sacerdotal de la caída de Judá. En los capítulos 1 al 9 se destaca la gloria del rey Salomón con la construcción y dedicación del templo. Desde el capítulo 10 al 36 realza la desgracia del reino, desde la división con Roboam hasta la caída efectiva de Judá ante los babilonios. Entre medio se presentan las reformas de Asa, Josafat y Ezequías, entremezclada con la perversión de reyes como Acaz y Manasés. Con respecto a su importancia doctrinal, en primer lugar expone el linaje davídico y proyecta su culminación en Cristo como rey prometido. También destaca la adoración pública y privada, evidenciando el principio regulador de la adoración como la forma correcta de dar culto a Dios. En tercer lugar presenta a un Dios que escucha y responde a quien se humilla. Así, muestra la importancia fundamental de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la que debe ser buscada por medio del arrepentimiento y la oración. En cuarto lugar, enfatiza el culto santo a Dios, que debe hacerse de corazón, uno que debe ser perfecto para Él, lo que no quiere decir aquí sin pecado, sino uno que no está dividido entre el Señor y otra cosa, sino que está dedicado enteramente a Él. En quinto lugar, encontramos el principio de retribución inmediata. La obediencia da lugar a bendición y bienestar, mientras que la desobediencia acarrea juicio y maldición. Un sexto elemento es que establece la relación entre el estado espiritual del rey, hijo de David, y el estado del pueblo. Esto preparaba el camino para la identificación del pueblo de Dios con Cristo, nuestro Rey y el Hijo definitivo de David. Como séptimo aspecto, Dios no está limitado a los hombres en el desarrollo de su plan y sus propósitos. Octavo, demuestra que no basta con iniciar bien, sino que se debe perseverar hasta el fin, no siendo suficiente tener padres piadosos y siempre teniendo cuidado con el orgullo. Por otra parte, presenta la seriedad de la ley de Dios y las terribles consecuencias ante la desobediencia, que culminaron en la destrucción del templo y la ciudad santa, así como en el exilio de
los judíos. Por último, al final del libro, presenta el regreso de los cautivos, en lo que destaca la gran misericordia de Dios que se mantiene constante a pesar del pecado persistente en el pueblo. El libro nos anuncia a Cristo de diversas maneras, como el descendiente prometido de David, que todavía debía ser esperado, como el cumplimiento del templo construido por Salomón, siendo la presencia de Dios en medio de su pueblo, como contraste con los reyes perversos e impíos, lo que hacía esperar con mayores ansias a ese rey perfecto en justicia y sabiduría, con el cumplimiento final de aquellos reyes piadosos, porque a diferencia de ellos, Jesús no tiene pecado y es pleno en excelencia y gloria. Así, Crónicas presenta al Hijo de David como la culminación de la historia, abarcando desde la creación hasta el retorno del exilio, con lo que funciona como un puente entre el antiguo y el nuevo pacto y deja el escenario preparado para la aparición del Mesías prometido. De hecho, el Evangelio de Mateo inicia donde Crónicas termina, retomando las genealogías, pero ahora presentando a Jesús como el cumplimiento de ellas, donde finalmente estas genealogías desembocan. Por tanto, demos gracias al Señor por Jesucristo, el Hijo de David prometido.